Bueno, les pedí la otra vez, nadie respondió, nadie dijo nada, nadie presentó. Les pedí que vean la parte económica, alguna noticia o análisis económico a nivel nacional. ¿Alguien hizo algo de eso? ¿Alguien vio algo? ¿Recuerdan, no? Sí, O ingeniero. y Le comento que yo investigué un poco, pero como ahorita estoy pasando clase aquí en la universidad, está en mi computadora, pero era sobre un tema del gas. Una subida del precio. Recording in progress. nosotros como país tenemos contratos de venta de gas al Brasil y a la Argentina. De años, de años, de años, de años. ¿Sí? 40 años, 50 años que se le vende gas a Brasil y Argentina. Y son contratos internacionales que hay que cumplir. Ingeniero, yo había No, leído un poco también sobre eso, pero decía que recién estaban cerrando contrato con el Argentina, pero porque se lo estaban dando en un precio más bajo por el hecho de que como estalló la guerra allá en Ucrania, el gas estaba subiendo, así que por eso es que Argentina decidió ahora comprarle a Bolivia. La verdad igual lo había investigado, pero como estoy en la universidad y la siguiente clase como no preguntó, entonces tampoco no comuniqué sobre la información. yo no tengo que preguntar, pues yo le doy una tarea, ustedes tienen que presentarla. Sí. Yo, ingeniero, también investigué sobre, bueno, sobre una doble vía Sucre-Yamparae que está construyendo, bueno, el gobierno con la proyección, ¿no? De cuánto va a costar y cuáles son el crédito que se está sacando para la construcción de este tramo. ¿Crédito de quién? Proyecto es una doble vía Sucre-Yamparae, una construcción de carretera. ¿Crédito de quién? El crédito, retingo, el Banco de Desarrollo de América Latina. Se está cubriendo, será cubierto con el crédito del Banco de Desarrollo. Banco de Desarrollo de América Latina, no lo conozco. ¿O no será Banco de Inversiones? No, Banco de Desarrollo de América Latina, el 9,23% por la gobernación de Chuquisaca y el 11,20% con recursos del Tesoro General de la Nación. Ya. ¿Y cuál es el impacto económico? Bueno, que va a haber, digamos, más, ¿cómo se dice? Para el comercio, más que todo para el comercio, para la exportación de, em, este, de los insumos, ¿no? Que se exporta que se reparte, por decirlo así, de Chuquisaca hacia los demás departamentos. Chuquisaca, los demás departamentos, ¿no? Nosotros, al revés. Un ratito, ay, se me había, claro, como papa, ¿no? Y la papa y Pues, el cemento sí, cemento sí. Bueno, también le termino, beneficiarán a las le comunidades. termino de comentar el tema del gas. Ahí, Brasil y Argentina, ¿puedo? perdón. Sí, Brasil y Argentina compran gas hace muchos años. Entonces hay contratos con ellos.
Lo que ha pasado es que Argentina empezó, el precio de la Argentina era más caro que el precio del Brasil. Y sin pensarlo nomás, el gobierno le dijo a Brasil: oye Brasil, yo te vendo tanto de gas, ahora te voy a vender menos. 30%, 30% menos de gas que va. Le está quitando a Brasil y se lo está pasando y se lo está vendiendo a la Argentina. Según dicen, que el precio a la Argentina es más caro. Sin embargo, hace una semana declaró no sé si era el ministro de Economía de Argentina o el director de yacimiento argentino, de que no había plata para pagar la Bolivia. Entonces, ahí están, ¿no es cierto? Cosas que no se deberían hacer, ¿no es cierto? Oye, Brasil, te voy a dar 30% menos. Brasil requiere, la verdad que requiere gas. Pero también Brasil está haciendo grandes prospecciones de gas. Bolivia, los últimos 10, 12, 15 años ha dejado de hacer exploración. Recién va a empezar a hacer nuevamente exploración. Porque gas tampoco tenemos mucho, ¿sí? Nuestras reservas probadas, ¿no es cierto?, no nos dan mucho tiempo para poder seguir vendiendo gas por mucho tiempo. Y se tiene más gas y se hace exploración. Y lo menos que se ha hecho es exploración. Y si se ha empezado recién a hacer exploración, son 2, 3, 4, 5, a veces hasta 10 años proceso de exploración para tener gas. El tema de la carretera Sucre y Amparae es una carretera parte de la diagonal Jaime Mendoza, un proyecto anhelado hace muchísimos años por Chuquisaca. Esa es una diagonal justamente que sale de Chuquisaca y se va a conectar, ¿no es cierto?, con Cochabamba, La Paz. Pero por otro lado, desde Santa Cruz yendo hacia Camiri, 30 kilómetros antes de llegar a Camiri está el desvío con el cual se va a Villa Bacaumán, pasando por el Incahuasi y llegando hasta Monteagudo. Y de Monteagudo se puede llegar a hasta Sucre. Bueno, es una buena integración esa carretera, pero yo lo que quería era temas de economía, ¿no es cierto?, global del país. Les pedí que averigüen qué pasa con la economía del acero, por ejemplo. ¿Alguien averiguó la economía del acero? ¿Cuánto se vende? ¿Dónde traemos? ¿Cuánto se importa? ¿De qué países traemos? O sea, ¿cuáles son los mayores impactos en la economía, en el sector construcción? ¿Qué materiales impactan más? Obviamente los importados, en este caso el acero. Cemento lo producimos aquí, pero también traemos bastante material importado de otro tipo de materiales, pero que no inciden demasiado en la construcción. El otro tema es al revés: ¿cuánto incide la construcción en el PIB nacional? El efecto multiplicador de la construcción, ¿sí?, en el desarrollo nacional. ¿Qué pasa si se para la construcción? ¿Y cuál es el futuro de este país si no tuviéramos gas? Si no tuviéramos gas, el futuro de este país es producción de alimentos. Más aún con esta crisis alimentaria que va a haber, consecuencia de la guerra de Rusia con Ucrania, se va a producir una crisis alimentaria.
es el momento justo, ¿sí? ¿Para qué? Para que desarrollemos, ¿no es cierto?, la agroindustria. Pero no vamos a desarrollar la agroindustria si no ponemos tecnología, o sea, biotecnología. Con transgénicos somos el único país, por decisión del gobierno, que el gobierno no quiere que se usen alimentos transgénicos, que son alimentos como maíz, soya, etcétera, que son modificados genéticamente. ¿Por qué? Porque se dice que producen cáncer y otros temas más. Pero no aguantamos más, no aguantamos más. La crisis del maíz, la crisis de... Hoy, ¿no es cierto?, la soya podría producir en el mismo espacio de terreno, podría producir hasta 3, 4 veces más la producción de toneladas por hectárea, y con el maíz lo mismo. Y por lo tanto podríamos estar exportando. Si Bolivia, si Bolivia entra en la tecnología, biotecnología, en la parte alimentaria, 4 o 5 años se podría transformar este país y no depender del gas, sino, ¿no es cierto?, de la agropecuaria. Esos son de los grandes temas económicos que es necesario ver. Y el otro aspecto, ¿no es cierto?, que es importante verlo, ya ustedes vieron la ley de APP, Alianza Público-Privada. Esa es otra de las grandes soluciones que hay que hacer ya. Pero ni el gobierno central, ni el gobierno departamental, ni el municipio se están haciendo mucho al respecto, ¿sí? Es oportunidad de hacer inversiones, de atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, la inseguridad del que están haciendo entre Paraguay, Argentina, y Chile, y que lo dejan afuera a Bolivia. ¿Por qué? Porque no es confiable Bolivia, porque cada rato hay paro. Un lugar que está en Cuyabá. Cuyabá es una ciudad que está cerca de la frontera de San Matías, ¿sí? Y ahí hay incluso un monumento que dice, este es el centro de Sudamérica. Otros dicen que es en la Plazuela Pelé. Alguna vez hicimos en isostática calcular el centro de Sudamérica y estaba tirando más hacia Brasil. Pero bueno, pero como Bolivia estamos conectados, ¿no es cierto?, con muchos países fronterizos, y eso no lo estamos aprovechando.
si no estamos aprovechando que tenemos salida soberana al mar por Puerto Bush. Un proyecto que debe tener 100 años. Un proyecto que debe tener 100 años. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se hace el puerto de Puerto Bush y la carretera o el ferrocarril, otra cosita, sea Puerto Bush, Puerto Sol? ¿Por qué creen que no se hace? Por política. Por política, por centralismo. Política del centralismo. A los políticos no les interesa. Primero está su partido y después está el país. Así de sencillo. Y eso lo digo con conocimiento de causas muy cerca, muy cerca. Yo he sido director de la empresa Cerúrica Mutum, representando a la gobernación. Cuando se hacía el estudio del plan maestro de carreteras en el país, en los años, mediados de los años 90, los consultores que hicieron aquello no figuraba Santa Cruz, no figuraba la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez en el plan maestro de Bolivia. A tal extremo, ¿no es cierto?, que los consultores cuando quisieron cobrar su estudio del plan maestro de Bolivia, yo era asesor del ministro de Obras Públicas, yo lo rechacé. Y se armó un lío terrible, fueron del ministro. Y obviamente el ministro era cruceño. Y yo le mostré al ministro que no consideraban Santa Cruz como plan maestro de desarrollo del país. Obviamente no se les pagó hasta que no lo arreglen. Ese es el centralismo. Cuando se estaba haciendo la carretera Santa Cruz-Cochabamba, la nueva carretera, también por allá por los años 90, ¿sí?, el servicio de camino decidió hacer la carretera de 6 metros de ancho. Una carretera, ¿cuánto tiene de ancho? A ver, ingeniero, ¿cuánto tiene de ancho una carretera? Depende, ingeniero. Mayormente tiene 50. No, 50 metros es el derecho de vía, pero la carpeta asfáltica, ¿de qué ancho es? 7 metros 30. 7 metros 30. Ah, ya. Y Servicio de Camino determinó hacer la carretera Santa Cruz hasta la frontera con Cochabamba de 6 metros. Y la plata esa que sobraba, llevársela a Cochabamba. Yo hablaba con los diputados y senadores de Santa Cruz para que ese proyecto, ¿no es cierto?, no suceda así. No era con ellos. Primero estaban los intereses políticos. ¿Por qué? Porque el centralismo decidió llevar más plata a Cochabamba que a Santa Cruz. O sea, lo he vivido muy, muy, muy de cerca. Al final me vine a Santa Cruz y armé reuniones con la Sociedad de Ingenieros, el Comité Pro Santa Cruz, y logramos que esa carretera se haga de 7 metros 30. Si no hubiera quedado una carreterita de 6 metros de ancho apenas. Estamos hablando hace 25 años atrás. La carretera Santa Cruz hacia el Paraguay también nos la sacaron estando en presupuesto. Estando en presupuesto la carretera Boyoibe, Hito Villazón, conexión con el Paraguay. Estaba en presupuesto. Y por decir, hoy en la noche se aprobó en el Ministerio de Obras Públicas, el Servicio de Camino, esa carretera para ser financiada, y al día siguiente, cuando se la presentó al Parlamento para su aprobación, para la ley, ya había desaparecido la carretera, ¿no es cierto?, Boyoibe y Villazón. Boyoibe está como a 60 kilómetros de Camiri, pues, ¿no es cierto? Y de ahí hay una carretera que va hasta frontera con el Paraguay. Entonces esas decisiones del centralismo son demasiado perjudiciales para la economía.
Para un departamento como Santa Cruz, que es el motor del desarrollo de este país, por favor, ¿sí? Si generamos el 70% del producto alimentario del país, generamos más del 30% del PIB. ¿Sí? Cuando se hicieron los corredores de integración, en una reunión de los 7 países, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, se hicieron reuniones por más de 1 año y medio. Reuniones que tuvimos mucho apoyo de Paraguay, de Brasil y de Chile también. El ministro de Obras Públicas de Chile, Ricardo Lago, con el que tuvimos N reuniones como Ministerio de Transporte de Bolivia. ¿Sí? Ricardo Lago fue después presidente de Chile, ¿no? Y él apoyó mucho a los corredores. Y cuando se presenta el proyecto de los corredores, que obviamente era fortalecer el corredor Santa Cruz, ¿no es cierto?, Puerto Suárez, y obviamente Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y las salidas al Pacífico, a través de Arica y Iquique, en Chile, y otro, hay un micrófono que me está molestando. Espera un momentito, voy a silenciar ese micrófono. Cuando hubo que presentar en una reunión de todos los ministros de transporte, incluso con la presencia de 3 presidentes, presidente de Bolivia, presidente de Paraguay y el presidente del Perú, que estaban aquí en Santa Cruz, cuando se hizo la presentación de esos corredores, dice nuestro ministro, dice, ministro no de transporte, sino el ministro de minería y economía, que estaba como superministro. Dice, yo les pido a los otros países que en vez de ser la entrada de Brasil por Santa Cruz, sea por el corredor de Guayaramerín, La Paz, para salir al Pacífico. ¿Qué le van a decir los otros ministros? Los otros ministros no van a decir en una reunión diplomáticamente, no puede decir no. Entonces nos encargan a nosotros los técnicos que volvamos a revisar el trazo de los corredores, porque Bolivia pedía que el corredor principal de acceso a Brasil sea allá arriba por Guayaramerín, Ribera Alta, y salir, ¿no es cierto?, por La Paz. Tuvimos una reunión de todos los técnicos de los países el 8 de diciembre del 95, me acuerdo hasta la fecha, en Paraguay. Y obviamente yo tenía la instrucción, a mí me dijo el ministro, yo lo hago responsable a usted que eso suceda así. Y yo en la reunión yo dije, yo sigo manteniendo que el corredor que pasa por Bolivia debe ser el interoceánico central que pasa por Puerto Suárez, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Bueno, Recording in entonces les progress. decía que en esa reunión todos los otros países estuvieron de acuerdo con tratar el Puerto Suárez, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Cuando yo llegué acá y di la noticia a mi ministro primero y después el ministro al superministro, pidieron la renuncia del ministro de Transporte, que obviamente era cruceño. No sucedió, ¿no? Y obviamente pidieron la renuncia, yo era asesor, pidieron mi renuncia. Entonces, esos son los temas de geopolítica. A mí me ha tocado viajar por todos los países de Sudamérica
con el tema de los corredores de integración. ¿Sí? Y esos son los temas de geopolítica entre los países. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay intereses, en este caso de Bolivia, intereses del centralismo. Entonces el centralismo siempre, siempre va a hacer lo que sea para retrasarlo a Santa Cruz. Siempre. Toda la vida. Y así ha sido siempre desde la creación de este país, ¿no es cierto? Entonces, vayan metiéndose en esos temas de geopolítica, ¿sí? De los corredores de integración, del impacto del sector construcción en las construcciones, las nuevas tecnologías que económicamente, ¿no es cierto?, hacen que económicamente hacen más o menos viables los proyectos, ¿sí? Entonces, a ver, lean un poco más de economía del país, ¿no es cierto? Lean sobre materiales de construcción, lean sobre tecnología, etcétera, ¿sí? Bueno, eso es. Veremos dos temitas hoy día, ¿ok? Les voy a proyectar. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien que hubiera visto algo más? Bueno, si no, vamos a ver algo que está en el programa que habla sobre la localización de un proyecto. La mayoría de la bibliografía que he podido analizar sobre este tema, habla de más hacia proyectos industriales que hacia proyectos de ingeniería. Pero valen de todas maneras los conceptos. La localización del proyecto, ¿sí?, es obviamente dónde se va a localizar un determinado proyecto, ¿sí? Si nosotros hablamos del sector construcción y hablamos de los proyectos que están haciendo ustedes, obviamente que también tienen que analizar el tema de localización, ¿no es cierto? Porque no van a poner una cancha, ¿no es cierto?, con pasto sintético, no sé, en el 10º anillo, ¿no es cierto?, o donde no hay acceso, etcétera. Entonces la localización, ¿no es cierto?, busca también maximizar los beneficios, ¿sí? Y por supuesto, en un proyecto de inversión, ¿sí?, lo que se busca es hacer máximas las ganancias. Se habla de dos temas de localización, una macro y una micro, ¿sí? Una macro se habla, ¿no es cierto?, de una localización muy general que podría estar dentro de un país, por ejemplo. Las estadísticas dicen que en los últimos años hay cualquier cantidad de industrias que se han trasladado de La Paz a Santa Cruz. Es un análisis de localización, ¿sí? ¿Por qué? Nuevamente, porque Santa Cruz es el departamento que más crece. Entonces, una industria, ¿sí?, cuando hace un estudio de mercado y hace un proyecto de localización, primero que hay más gente en Santa Cruz, y segundo, ¿no es cierto?, que está dentro de un proceso de desarrollo mucho más rápido que los otros departamentos, ¿sí? Entonces ahí hay una macro localización, ¿sí?, por las ventajas que se tienen. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta en una macro localización? La ubicación de los consumidores o los usuarios, lo que les acabo de decir. La ubicación de la materia prima y los demás insumos.
Por ejemplo, un caso muy típico es la famosa planta de urea, una inversión millonaria, no sé si son 1.000 y pico millones de dólares, la planta de urea. ¿Dónde la pusieron la planta de urea? ¿Dónde está la planta de urea, jóvenes? ¿Ah? Creo que está en el Alto, Se ve en La Paz. se ve que no le hay nada. Y eso que está ya hace como 5 o 6 años, ¿no? En el trópico lo pusieron, ¿no? Ingeniero. La pusieron en el Chapare, ¿sí? En Cochabamba. ¿Y quién sería el principal consumidor de urea? ¿Para qué sirve la urea? Fertilizante. Ya, ¿y quién sería el mayor consumidor? Santa Cruz. Los agrónomos. Santa Cruz. Santa Cruz. Pero no solamente Santa Cruz. La capacidad de esa planta, ¿no es cierto?, es para exportar urea. ¿A dónde? A Brasil. Pues. ¿Qué tenemos, en la frontera con Brasil? Tenemos Mato Grosso, ¿no? Mato Grosso do Sul. ¿Son grandes ciudades industriales? No. No. Las grandes industrias pues están en San Pablo, Santos, hacia el otro lado. Y la agropecuaria y la ganadería es la que está, ¿no es cierto?, frontera con Bolivia. Entonces el mayor consumidor de urea debería ser Brasil. Y se pone esa planta de urea, ¿a cuánto? De aquí a Puerto Sol hay 600 kilómetros más, 800 kilómetros de transporte. Cuando esa planta de urea estaba prevista ponerla en Puerto Sol. Ah, no, pero se la pone en el Chapar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a ser competitivos posiblemente, ¿no es cierto? Porque tenemos que recorrer 800 kilómetros para llegar a la frontera. Y el costo de una tonelada por kilómetro es 10 centavos de dólar, más o menos. Hoy para transportar agregados, ripio, arena, cuesta 10 centavos de dólar por metro cúbico por kilómetro recorrido. O sea que una tonelada de urea hasta llegar a la frontera, ¿no es cierto?, va a tener que pagar 60 dólares más. Y cuando hablamos de soya, ¿no es cierto?, ahí están peleando 3, 4, 5, 6 dólares, ¿no es cierto?, para que sea más rentable o menos rentable. Entonces el tema de localización, ¿no es cierto?, un proyecto como ese, totalmente político. Totalmente político. Porque si se desarrolla Mutum, que es la madre de las industrias, la siderurgia, más el polo de desarrollo del sudeste que se llama, que todo es la provincia de Germán Bush, Santa Cruz llegaría a ser el mayor polo de desarrollo de Sudamérica. El mayor polo de desarrollo de Sudamérica. Y con el mar ahícito, ¿no es cierto? Ah, Puerto Suárez, Puerto Bush, el mar está ahícito. Hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no es cierto? Llegamos al Atlántico. Soberanamente. ¿Conocen dónde está Puerto Bush? ¿Aló? ¿Conocen el mapa de Bolivia? Pregunto. Socorro, ¿qué le han enseñado en el colegio a ustedes? ¿Sí? Puerto Bush es esa parte del mapa, ¿no? De abajo donde tiene una esquina como triangular que une con el río. La Batita. ¿Con qué río? Con el río Paraguay. Sí, señorita. Se llama la hidrovía Paraguay-Paraná.
¿Sí? A ver, veamos, pues, ¿no? Ese es Puerto Bush. Esto es Bolivia. Esto es Bolivia. Acá hay unos dolphins que se llaman, ¿no es cierto?, de la naval. Obviamente esto se llena de agua, ¿no es cierto? Sube 3, 4, 5 metros de altura el agua en la época de lluvia. Pero por ahí 6 meses que se puede exportar. Y aquí está el mapita, lo que decía la señorita. Hoy la carga, ¿no es cierto? Un ratito. Me voy a agarrar el mapa de nuevo. A ver, uno de estos mapas de Puerto Bush. A ver, este mapa es interesante. Lo voy a copiar para hacerlo más grande, ¿ok? Hoy la carga, gran parte de carga que sale de Bolivia de exportación, ¿sí? Gran parte de carga de exportación sale ¿por dónde? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde salen, jóvenes? ¿Por dónde exportamos? Soya. Exportamos soya por aquí. Acá está el puerto Jennifer, hay 2, 3 puertos. Pero que tienen que entrar, ¿no es cierto?, a la laguna La Gaiba, donde hay poco calado y por lo tanto en época de sequía las barcazas van con apenas 50% de su carga. Pero además hay que entrar al territorio brasilero, hay que pasar una toma de agua. Las barcazas son unas lanchas de 4x4, 16 barcazas. Y para pasar por ese lugar de Brasil hay que desacomodar las barcazas una por una y pasar una por una. Porque hay una toma de agua, ¿no es cierto? Y hay que hacer este recorrido. Y venir y pasar por aquí. Esto es Bolivia. Este es el triangulito que habla la compañera, ¿no es cierto? Esto es el corredor más, son 30 y pico, 40 kilómetros. ¿Sí? Y acá está Puerto Suárez. ¿Y de aquí a dónde vamos desde aquí? Aquí salimos al Atlántico. O sea, obviamente pasando por Paraguay y salir al Atlántico, pero una salida soberana al mar. Este proyecto de este ferrocarril tiene más o menos, no sé, 50, 100 años el proyecto este. Y hasta ahorita no lo hace el gobierno. La carretera tampoco. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más? Aquí pues está Mutum, la reserva más grande de hierro del mundo. Acá está Mutum, a 80 kilómetros de una salida soberana al mar. Entonces no puede ser, no puede ser. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si se desarrolla Mutum, se desarrolla Puerto Bush y se desarrolla la agropecuaria de todo esto, ¿sí? Va a ser el polo de desarrollo más grande de Sudamérica. Hay yo tuve un año a cargo del proyecto del sudeste boliviano, que era toda esta parte de aquí. Cuando estaba todavía la Jindal queriendo hacer la siderurgia, ¿sí? Entonces, y si nosotros buscamos, estas son las barcazas, ¿sí? Estas son las barcazas. Hay un remolcador que lleva las barcazas. ¿Por dónde? Por la hidrovía Paraguay-Paraná. Y donde ahora les voy a mostrar la hidrovía Paraguay-Paraná completa. Hidrovía Paraguay-Paraná. Hidrovía con B chica.
Acá está, no sé si ven en este mapa de acá. Este mapa, a ver si hay otro más. Acá estamos. Acá está, no sé si llegan a ver Bolivia. Ahí está Bolivia. Acá está el triangulito ese. Y este río, ¿no es cierto?, de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿llega a dónde? Llega acá, ¿no es cierto? Esto es Paraguay, esto es Argentina, y llega al Atlántico. Y por lo tanto es un corredor de integración sudamericana. Acá a la derecha ven las barcazas yendo por el río Paraguay-Paraná. ¿Sí? Y hay un convenio entre los 5 países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia sobre el manejo, ¿no es cierto?, de la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Sí? ¿Y hace cuánto que está ese proyecto? Años, decenas de años. Decenas de años. Y hasta ahorita el centralismo no lo quiere ejecutar. ¿Sí? Entonces, bueno, a propósito de geopolítica y a propósito de localización de los proyectos. Igual al final de cuentas es un proyecto, ¿no es cierto?, donde se han gastado no sé cuántos millones también en un aeropuerto en Chimoré, pues, ¿no? ¿Ah? ¿Sabían ustedes que el aeropuerto de Chimoré es más grande que el de Virubiru? La pista del aeropuerto de Chimoré es más grande que la de Virubiru. Y nos gastamos diciendo, ¿no es cierto?, el gran hub aeropuertuario de Santa Cruz en Virubiru. 300 millones de dólares prometidos por el gobierno central, también prometidos por el gobierno central hace más de 10 años. ¿Qué hay ahorita? Nada. Hay un proyecto, ¿no es cierto?, adjudicado de estudios a una empresa ADP, una empresa francesa, Aeropuertos de París, el que manejan los aeropuertos en París, en Francia. Está adjudicado el proyecto. Y está adjudicado hace 2 años. Más, hace 3 años que está adjudicado. Y no avanza. El gran centro de transporte de carga. Ese es un proyecto súper bien ubicado. Avanza. El gobierno no lo deja avanzar. Obviamente hay que tener en cuenta vías de comunicación, medios de transporte, la infraestructura en servicios públicos, hay que tener en cuenta para la localización, ¿no es cierto? No vamos a poner por ejemplo, si no recuerdo mal, el proyecto del Mutum, ¿no es cierto?, necesitaba, creo que era, ¿cuánto era? 1 metro cúbico de agua por tonelada de acero producida. ¿Y dónde sacamos el agua? Ya les mostré dónde está Mutum. Está como 80 kilómetros de Londorí. Está a 30 kilómetros de Puerto Suárez, donde falta el agua. ¿Sí? Entonces las alternativas, el Valle de Tucabaca, llegar hasta el Río Negro, bueno, hay todo un tema de logística para el agua. Queremos hacer acero, necesitamos, creo que era 1 metro cúbico de agua por tonelada de acero producida. ¿Sí? Entonces se estaba pensando un acueducto, ¿no es cierto?, desde el río Paraguay hasta el Mutum. Política y planes de programa de desarrollo, esto es lo que acabo de decir, ¿sí? Ese polo de desarrollo en la provincia de Germán Bush, en muchas cosas se desarrolla, pues, ¿no? Estamos con frontera y cito con Brasil. Desde Puerto Bush estamos también cerquita de la frontera con Paraguay. ¿Sí? Por lo tanto, los planes de desarrollo, ahorita Paraguay
en el tema de agropecuaria está creciendo, pero espectacularmente. Normas regulatorias, este es el tema, pues no. Este es el tema, la normativa. Si no tenemos normativa, tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuáles son las condiciones jurídicas para poner un proyecto en algún lugar. Tendencia de desarrollo de la región, que es lo que acabamos de hablar. Condiciones climáticas, ¿sí?, ambientales de los suelos, ¿sí? Obviamente una fábrica de tomate no la voy a poner en Puerto Suárez, ¿no es cierto? La pondré en los valles, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Por el clima, porque ahí también están los productos, ¿sí? Intereses de fuerzas sociales y comunitarias. Acá está la cosa. ¿Sí? Acá está la cosa. Los intereses sociales y comunitarios sumados a los políticos hacen que los proyectos no se desarrollen. Y así de sencillo. Hace, a ver, 2003, del 2003 al 2010, se hicieron grandes proyectos de saneamiento básico en el Chaco. En 6 poblaciones: Camiri, Goyuibe, Lagunilla, Villa Vaca Guzmán, Villamonte, Monteagudo. 20 millones de dólares donados por Alemania. Y bueno, en Camiri había que tener 2 grandes plantas de tratamiento. Hasta el día de hoy siguen solamente con una. Lo demás lo van tirando al río. ¿Por qué? Porque las fuerzas sociales, ¿sí?, no querían que la planta esté en tal lugar porque dice que había olores. Y bueno, pues habrá olores si no se hace un buen proyecto. Pero una planta de tratamiento a 200, 300 metros ya no debería tener olores. Peor con las tecnologías actuales, ¿sí? Y se perdió el financiamiento para la planta de tratamiento, una de las plantas de tratamiento Camiri, porque, ¿no es cierto?, las fuerzas sociales no querían una planta en tal lado. Pero además había también intereses, ¿no es cierto?, de los propietarios de los terrenos de al lado. Entonces, fíjense cómo ubicar un proyecto, ¿no es cierto?, primero como macro región y ahora como micro. Obviamente la disponibilidad y costos de recursos, mano de obra, materias primas, servicios, comunicación, ubicación de la competencia. Hoy por hoy, si yo tengo que hacer una industria, ¿dónde pondrían una industria en este momento ustedes? ¿Dónde pondrían una industria? En el Parque Industrial Latinoamericano. Y sí. ¿Y por qué? Primero, está cerca. Segundo, tiene infraestructura. Oye, le han puesto una planta generadora al lado, ¿no? Una de las plantas generadoras de gas está en el parque industrial. Ahí ladito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene? Tiene gas, tiene ferrocarril, tiene carretera. ¿Sí? Se está haciendo la nueva carretera Santa Cruz-Guarne, pasa por ahí. Entonces, son proyectos, ¿no es cierto? Además, Guarne, obviamente está en la municipio de Guarne. Guarne está dando incentivo, ¿no es cierto? Incentivo de decir, bueno, ok, durante 5 años, viene usted a instalar aquí con la industria, durante 5 años no paga impuestos. Entonces, esas son políticas de desarrollo. ¿Sí? Entonces, obviamente, dependiendo, no voy a poner una industria de comidas quizás allá, ¿no es cierto? Pero sí cualquier tipo de industria metalmecánica, industrial, seguramente que es buen lugar. Hay empresas constructoras que tienen ya, ¿no es cierto?, sus terrenos allá
Obviamente la empresa tiene oficinas aquí, pero todo lo que es su maestranza, ¿no es cierto? Su maquinaria, allá está, en el parque industrial. Porque además, ¿hacia dónde es el desarrollo de Santa Cruz? Hacia el norte. Y bueno, se va a desarrollar, ¿no es cierto?, de las ciudades que más crecen, de la ciudad. Si bien hacia la doble vía hay un gran crecimiento hacia el sur, pero hacia el norte, ¿no es cierto?, se está desarrollando demasiado. Entonces, hoy hablamos, ¿no es cierto?, de urbanizaciones en el 8º, 9º, 10º anillo al norte. La nueva Santa Cruz. Entonces, ustedes dirán, pero ahorita no hay nada. Bueno, así decíamos nosotros también, hace 40 años atrás, pues, ¿no? ¿Sí? Yo conocí Santa Cruz con 70.000 habitantes, donde Santa Cruz se terminaba ¿dónde? Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz se terminaba al sur en el Colegio Nacional Florida. De ahí para allá, selva. Al lado de la Cañoto se terminaba en la Cañoto, porque la Cañoto era lecho de río. Al norte se terminaba en el Hospital San Juan de Dios. Para este lado acá, selva. Yo conocí este lado de acá, bueno, yo estoy por aquí, por el norte, yo vivo atrás del Colegio La Salle. Bueno, esto era selva. Era selva. Todavía íbamos donde iba a ser el Colegio La Salle como paseo del curso. El Colegio La Salle estaba en el Mercado Aguado, allá en la Manuel Salvatierra. Veníamos acá al Colegio La Salle, ¿no es cierto?, al monte. Y al otro lado la ciudad se terminaba, ¿dónde? En el cementerio. En lo último cementerio. Y de ahí para allá era selva. Y le estoy diciendo cuando yo estaba un poco más que saliendo del colegio. Santa Cruz se empieza a desarrollar en los años 70, fines de los 60, mediados de los 60. Entonces, el desarrollo de Santa Cruz hacia el norte, no industria, parque industrial. Entonces, este es el tema de la localización cuando hay que hacer un proyecto. Por eso, ¿no es cierto?, los que están haciendo una terminal, yo pondría una terminal por allá, por el norte, digamos. ¿Sí? Guarnes tiene su pequeña terminal, o no, no sé. Montero seguro que sí. Montero es la segunda ciudad más grande de Santa Cruz. ¿Sí? La otra ciudad grande es Camiri. Hasta hace poco Camiri no tenía terminal. Hasta hace unos 5 o 10 años atrás Camiri no tenía terminal. Entonces las ciudades intermedias, ¿no es cierto? Hagamos por una terminal, aunque sea una terminal para 10 buses. Y en lo local ya los que están haciendo proyectos de urbanización, obviamente el valor del terreno les va a incidir mucho. Entonces, ¿dónde se va a ubicar? ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería mostrarle de la localización, y obviamente también tiene que ver con el tamaño de la industria. Ya el tamaño de la industria ya lo verán cuando hacen su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Con esto quiero mostrarles que si bien el estudio que van a hacer ustedes va a ser con muchos datos supuestos, y matemáticamente ustedes han visto que no es difícil la matemática, ¿sí? Pero lo más importante del proyecto es, ¿no es cierto?, el estudio de mercado, ubicación, localización. Esos estudios de mercado que tienen que ver con la localización son muy importantes. Son muy importantes. ¿Sí? Y hay cosas que a veces no se pueden prever, ¿cierto? No se pueden prever. Hay cambios políticos, hay cambios regionales, cambios climáticos, ¿no es cierto?, que pueden hacer cambiar la ubicación de un proyecto.
Ok, ¿alguna pregunta? Les dejo como tarea nuevamente, ¿no es cierto? Que vean ustedes temas así de política, geopolítica, económico, ¿sí? Y si están ligados a la construcción mejor, digamos, ¿sí? Yo hice una presentación hace algunos años, ahí en la carrera de Ingeniería Civil, para uno de los cumpleaños de la carrera de Ingeniería Civil, creo que fue el 2017. Y hice una proyección de lo que sería la ingeniería civil en el año 2050. Lamentablemente la he perdido esa presentación, porque yo hacía un recorrido de la ingeniería desde, no sé, 5.000, 8.000 años antes de nuestra era, y la proyectaba, sobre todo con tecnología, al año 2030 y el año 2050. Entonces, el año 2050 a ustedes le van a poner un chip, le van a poner un chip en el cerebro. Todo lo que están aprendiendo no va a servir para nada. ¿Será que nos estamos preparando para eso? Seguro que no. Estamos preparando a nuestros hijos para lo que viene. Ojo, en 2050 ustedes van a estar ejerciendo todavía, ¿no? ¿Ustedes cuántos años tienen? 20 años, 21 años. Ah, faltan 30. Sí. Se van a estar de 50 años. Plena edad de producción, digamos. Y van a estar con un chip en el cerebro, donde le van a pasar la información y van a tener el conocimiento. No van a necesitar ya ir a la universidad, ¿no? El conocimiento lo van a tener mediante un flash memory al cerebro, listo. El tema es qué hacen con el conocimiento. ¿Qué hacen con el conocimiento? Y ahí entra a tallar el razonamiento, la inteligencia de qué hacer con el conocimiento. Imagínense que ustedes, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana son unos doctores en ingeniería. ¿Será que ser doctores en ingeniería al día siguiente van a empezar a producir que da miedo? Seguro que no. ¿Qué les falta? La experiencia. Pero la experiencia se la gana más rápidamente cuando hay inteligencia y cuando sé manejar el conocimiento. Ustedes no saben manejar el conocimiento. Y se los demuestro en la materia de isostática. Ustedes saben, ¿no es cierto?, integrar, pero no saben qué es una integral y para qué sirve. Se los he demostrado todos los años, se lo demuestro eso. Llega el capítulo de geometría de las masas, ¿no es cierto?, y no saben encontrar la superficie de un rectángulo mediante integrales. Pero yo le pongo la integral que sea y la resuelven. Pero plantear la integral, ¿no? O sea, tienen conocimiento, pero no tienen la inteligencia, ¿no es cierto?, de la ingeniería aplicada. Y para eso tenemos que prepararnos, ¿sí? Y bueno, ya falta poco, ¿no es cierto? Pero hasta ahorita hay ningún viso de que la universidad quiera cambiar para prepararlo a ustedes ya, no a los nietos, no, a ustedes, para lo que se viene en 2050. 2045 está instalada la inteligencia artificial, donde ya va a haber una capacidad de memoria más grande que la cantidad de memoria, ¿no es cierto?, y neuronas que tiene un cerebro. Y por lo tanto la máquina manda. Ustedes dirán que no. Yo no lo voy a ver. Capaz que lo vea de arriba o de abajo, no sé, pero eso va a suceder. Tengan la seguridad que va a suceder. ¿Se están preparando para eso? ¿Ah? Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. Entonces, si van a tener conocimiento, el tema es cómo manejar el conocimiento. Y fíjense solamente en este tema de ingeniería económica, ¿sí?
Yo he tenido la suerte de estar trabajando en estos temas muchos años. Y la ingeniería no solamente es QL²/8, ¿no es cierto? La ingeniería legal, la ingeniería económica, la ingeniería financiera, la ingeniería es muy grande. A mí me ha tocado pasear por todos los países de Sudamérica con temas estos de los corredores, de integración, de geopolítica. Y no tenía los años que tengo ahora. Estoy hablando hace 25 años atrás. 25 años atrás. ¿Sí? O sea que no tenía 50 años todavía. Y tuve que hacerme cargo durante 3 años de todo el tema de los corredores de integración del país Bolivia, con todos los países de alrededor. Y viajar a veces sin técnico, solito, a discutir estos temas, ¿no es cierto?, con grande potencia, como ser Brasil, Argentina, ¿sí? En el tema de geopolítica y de conexiones, ¿no es cierto?, de integración. Ya yo les he dicho, si ustedes necesitan una presentación de lo que son los corredores de integración de Sudamérica, cuando ustedes quieran, yo les hago una presentación. Cuando ustedes quieran, les hago una presentación. Pero díganme, pues, ¿no es cierto? Pero tampoco que sean 2 o 3, ¿no? Y yo les hago una presentación de lo que es incluso la visión estratégica de desarrollo de Sudamérica. Nos metimos, no sé cuánto. Yo estuve ahí en ese grupo un poco más de 2 años trabajando. Bueno, ok, jóvenes, eso es por hoy. ¿Pregunta? No hay pregunta. Nos vemos el miércoles entonces. Perdón, el próximo Martes. martes. Dígame. Ingeniero, ¿nos puede pasar este archivo, por favor, el que hizo en la presentación? ¿Cuál de ellos? El último aquí, el 3. ¿El de localización? Sí, este es el que estaba explicando hoy. Ya, ok. Ahora, buscan en internet. ¿Sí? Si quieren, les mando 3, 4 libros más, digamos. Buscan en internet localización de un proyecto de inversión. De ahí yo lo he sacado. He elegido un poco el más sencillo, digamos. ¿Sí? Porque hay tesis respecto a eso. Pero sí se lo mando. Ok, ya. Gracias. Ingeniero, ¿el examen va a ser de todo lo avanzado hasta la clase de hoy o hasta dónde sería el examen? Hasta el avanzado hoy día. Ok, todo lo avanzado. Sí, por el grupo nos había pasado hasta la unidad